Bueno, entonces ayer nos quedamos en esta parte donde ya les dije, ya tenemos una señal de audio que vamos a meter que está delineado por estas ecuaciones. Y entonces, con esta señal de audio, vamos a ver cuál es el voltaje inducido dentro de la bobina de la guitarra. Hasta ayer nos habíamos quedado acá. Y pues me quedé en el expresar la ecuación y poco más. Y, ok. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para ahora meter estos puntos dentro de esta ecuación y que funcione todo el changarro? Bueno, primero déjenme que vuelvo a importar todo. Y, ok, aquí en total tenemos una señal que tiene un tamaño de como 250.000 puntos aproximadamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos transformar esta señal es que vamos a tener que transformar, en vez de una lista de puntos, vamos a tener que transformarlas a una lista de puntos en el tiempo. Entonces vamos a tener que averiguar, pues, a qué tiempo corresponde cada punto. Esto no es tan complicado porque si nosotros ya de plano sabemos cuál es la frecuencia de muestreo, que la voy a copiar acá, entonces sabemos que por cada segundo tenemos este número de muestras. Ahora entonces chéquense que yo puedo hacer algo como esto. Aquí lo que estoy haciendo es... Ay, perdón. Aquí lo que estoy haciendo es calcular en qué segundo estamos en función de, o sea, bueno, en total tenemos un número de puntos dado por la longitud de sound samples. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es ir recorriendo todas las muestras, pero las divido entre el sample rate, que es la frecuencia de muestreo. Así que lo que me va a dar cuando yo haga esto es ahora la lista de, de tiempo donde ocurrió cada punto de la señal. ¿Para qué necesito esto? Bueno, si ahora yo puedo agarrar sound samples, em, puedo agarrar la lista de los tiempos de sound samples y entonces ahora voy a tener una función que me dice cuál es el valor de la onda en cada instante de tiempo. A diferencia de antes que lo teníamos indexado por posición, ahora podríamos hacer algo como, por ejemplo, list plot change. Ahora, chéquense que ya está en una escala de tiempo, no una escala de índice del punto. Aquí ya tenemos el sonido correctamente etiquetado que va desde el segundo 0 hasta el segundo 5 punto y algo, ¿no? Hasta aquí supongo que todo bien. Ok. Ahora, si queremos transformar la señal inducida, pues lo que tenemos que hacer es... ok, lo que tenemos que hacer es utilizar estos puntos que ahora están etiquetados con el tiempo para averiguar cuáles son estas funciones x de t, x' de t y y de t. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos hacer una interpolación. Hagamos, por ejemplo, x interpolation. Y lo que voy a hacer es, le voy a pedir a matemática que me dé una interpolación de todos estos puntos que conforman la señal. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la y.
Entonces, aquí dentro de este X interpolation, lo que voy a estar teniendo es ahora una función continua que incluso puedo graficar. A ver, hagámoslo de 0 a 5. Entonces, ahora voy a tener exactamente la misma señal. Pero ahora voy a tener la señal interpolada por medio de una función continua. ¿Hasta aquí todos bien? Todos, no les pregunté, ¿saben cómo interpolar? ¿Saben qué significa? ¿Tienen idea del procedimiento que se está realizando? ¿O quieren que lo explique con más detalle? Pues sí, sí recuerdo, bueno, con Marín, menos Marín, interpolar, es decir, interpolar. No usan directamente matemáticas, pero imagino Ok. que es algo. ¿Quieren que ponga matemáticas? Saludas la función, abres aquí y ya aquí te dice el método que está utilizando para interpolar. Que en este caso es el método de Hermite. Eh, por completez, déjenme mostrarles nada más que cómo es la idea de este método numérico. Um, bueno, la idea del polinomio de Hermite es que tú tienes, bueno, en general de la interpolación, vamos al primero, porque no solamente tiene que ser interpolación de Hermite. Vamos con la interpolación polinomial. Ok. La idea básica del método es encontrar una función tal que pase por todos los puntos que nosotros le estamos dando como muestra. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta lista de puntos que fueron generados con la función seno. La idea de la interpolación es una función que pase por todos estos puntos, o sea, que pase exactamente por cada uno de estos puntos y que además sea continua. Y bueno, sobre métodos de interpolación hay bastantes. En el caso de la interpolación polinomial, pues es solamente ajustar los parámetros y una vez que ya tienes ajustados los parámetros, pues ya tienes una función de cierto grado que te garantiza que pasa por todos los puntos que le indicaste y podemos ver la comparación entre la función original y la función interpolada. Como lo que es que la interpolación, pues, es un método que te asegura una función, que te asegura que vas a obtener una función ajustada que pasa por todos los puntos y que va a ser válida dentro del intervalo de estos puntos. En el momento que queremos obtener cuál es el valor más allá de los puntos que dimos para ajustar, estamos haciendo la extrapolación y aquí, pues, estamos sujetos a una cantidad de error arbitraria. Ahora, en el contexto de lo que vamos a hacer ahorita, que es utilizar la interpolación para bueno, lo que estaba haciendo aquí es pedirle a matemática que me dé una función continua que pase por todos los puntos que me representan la señal. ¿Por qué necesito una función continua? Bueno, aquí verán que hay un término que es una. Necesito una función continua para que yo pueda obtener también la de x y pues ya obtener cuál es el valor de la derivada de x en cada instante de tiempo. ¿Aquí bien? Ok. Em, ok, déjame ver cómo. Ok. eh, de hecho, ya vi aquí. Se me van a facilitar mucho las cosas si hago lo siguiente. Tal como lo tenía aquí.
En vez de poner X interpolation, déjenme que le pongo simplemente X y Y. Interpolo y lo evalúo. Y ahora chéquense que estas X y Y dentro de la función. Así que ahora simplemente yo podría, por ejemplo, evaluar directamente esta BDT. Y estaría obteniendo cuál es la señal inducida. Simplemente por haberlo evaluado con las X y Y que se obtienen a través de la interpolación. Esta es la señal inducida. Podemos comparar la señal original con la señal inducida. Y vemos que ahora la pregunta es, pues, ¿cómo suena? O sea, a fin de cuentas, esta transformación lo que va a producir es una transformación de una señal acústica. Este voltaje inducido en las bobinas luego se va a amplificar por medio de otro aparato, el amplificador, y es lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, ¿cómo suena esta señal? Bueno, para ver cómo suena, lo que podemos hacer es directamente... espérame. Necesito además el playtime. O sea, ¿cuánto tiempo duró toda la señal? Entonces, la duración la podemos calcular dividiendo simplemente la lista de muestras que hay entre la tasa de muestreo, y esto nos da la duración total en segundos de esta señal acústica, que en concreto son 5.66 segundos. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: le voy a pedir a Matemática que me reproduzca esta señal con esta misma frecuencia de muestreo, o sea, la misma frecuencia de muestreo de donde vino. Y vamos a ver qué sale. Solo por comparación. Perdón, les comparto el audio del equipo. Solo por comparación, escuchen la señal original. Y ahorita quiero mostrarles cómo se escucha ya la señal inducida. Tarda un poco. De hecho, no sé cuánto va a tardar en total. ¿Qué pasa? No. De hecho, me pregunto si no habrá otra manera más práctica de crear este sonido. Por ejemplo, primero evaluándolo en una lista. Ok, esto se está tardando mucho. Déjame probar una manera alternativa. Lo que voy a hacer es crear una lista con todos los... por ejemplo, vamos a crear la lista de la señal inducida. Entonces lo que voy a estar haciendo es evaluar este BDT en un T que empieza desde 0 y va hasta playtime, y lo va a hacer en pasos de 1 sobre el sample rate.
si esto mejora. Uy, si esto mejora la velocidad. A ver. Ok, entonces parece que lo que está tardándose es la función de esta función BDT. Y está tardándose porque pues esta evaluación implica estar calculando las derivadas de la posición, perdón, la derivada de la X y la Y. Entonces, déjame probar, saber si puedo aumentar un poco el rendimiento, eh, haciendo no solamente un table, sino un table paralelo. Ah, y bueno, antes que nada, nada más para ver cómo va avanzando, déjeme poner el paquete que nos va a mostrar el progreso, para que yo le pueda poner aquí un progress table. Y entonces ahora veo, ok, se está tardando porque pues, son muchos puntos los que tiene que bajar, aproximadamente como 5 minutos. Déjenme ver, para empezar, si el problema se puede paralelizar. Para paralelizar en matemática, lo único que necesitamos es ponerle parallel table, y vamos a ver si ejecutando esto tal como está, aumenta la velocidad. Creo que no lo va a aumentar porque hay que hacer unos cambios. Ok, aquí ya empezó a lanzar los 7 kernels. Y bueno, según veo, parece que va más lento. O sea, antes no teníamos 5 minutos, ahora tenemos 33 minutos. Esto puede parecer paradójico, porque ¿cómo puede ser que al tratar de paralelizar un problema, lo que nos encontramos es que va más lento? Y chéquense, ahorita que lo voy a tratar de matar, me acaba de trabar todo el kernel y voy a tener que hacer esto. Y recargar todo de nuevo. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna idea de por qué es paralelizar? Lo que obtuvimos es que el algoritmo funciona más lento que cuando no estábamos paralizando. Ideas. Dilo, dilo, dilo. No sé. Se supone que cuando paralizas, bueno, cuando no lo haces, es porque trabaja con un solo kernel, bueno, con un solo núcleo, ¿no? Y digamos que se traba. Entonces, Eh, cuando paralizas, tratas de usar todos tus núcleos. Y si aún así es mucho para cada núcleo individual. ok, el detalle no está ahí. Es un detalle mucho más fino. Y la verdad es uno de los problemas que yo tengo con este tipo de lenguajes como matemática o Python, que utilizan exactamente, y bueno, de seguro R, utilizan exactamente el mismo sistema de paralelización. Estos lenguajes fueron creados en un tiempo donde las computadoras no tenían muchos núcleos. Entonces, el paradigma que adoptaron para paralelizar algo es el siguiente. Todo en matemática en realidad está corriendo sobre lo que es un kernel. De hecho, aquí pueden ver que podemos iniciar y desactivar el kernel según queramos. El kernel es un objeto que va a estar aquí dentro de la memoria y es totalmente separado de la interfaz gráfica. Por ejemplo, la interfaz gráfica de matemática es un ejecutable que está aquí cargado, pesa 138 megas, mientras que el kernel son objetos que están aquí separados
que corren independientemente de la interfaz gráfica. De hecho, en matemática, a ver si me funciona, en una shell puedes escribir mat y no reconoce. Ok, déjame cambiarme de directorio. Matemática. Ok, ¿qué pasó? Ah, ya. Puntos las mat. Ok. En sí, el kernel es la parte central de matemática que realiza las operaciones. Y el kernel, de hecho, se puede invocar independientemente de la interfaz gráfica. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una llamada directa a una interfaz de línea de comandos con la cual puedes interactuar con el kernel. Entonces, chéquense que el kernel en sí es un objeto que tiene ya integradas un chingo de funciones. Por ejemplo, vamos a integrar coseno de x al cuadrado con respecto a x, ¿no? Y esto ya es una función que trae el kernel directamente integrada. El kernel le envía su resultado a el kernel principal que se dedica a mostrar el resultado en la pantalla. Ok, cuando estamos paralelizando, matemática lo que hace, y bueno, dicho sea esto, Python también hace exactamente lo mismo, es lanzar subcopias del kernel. Y por cada subcopia que lanza del kernel, tiene que copiar las definiciones que estaban en la memoria del kernel original a los kernel que acaba de crear. Y en este proceso hay una transferencia de datos entre cada kernel. Si uno no tiene cuidado, lo que va a estar pasando es que cuando paralelizas, el algoritmo se queda trabado en la transmisión de datos que tiene que hacerse una y otra vez a cada kernel para evaluar o eh, para hacer otra evaluación. Ahora, una de las mitigaciones que podríamos hacer para este problema sería cambiar el método de paralelización. Aquí la documentación de matemáticas, si vamos a una función como parallel table, encontraremos aquí dentro de opciones es la opción del método que nos permite decidir cómo va a paralelizar. Entonces, por defecto, si a matemática le metemos un cómputo paralelo de una función en muchos puntos, lo que va a hacer es que cada kernel se va a encargar de hacer una evaluación de la función en un punto. Pero si queremos mejorar cómo es el rendimiento, lo que podríamos hacer es decirle, no, 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 que cada kernel mejor se encargue de un intervalo de puntos. Entonces, para hacer esto, le tendríamos que poner aquí la opción de Quartest Rain, creo que sí. Y pues esto debería mejorar la velocidad, pero de nuevo vemos que no lo está mejorando. Y esto es porque ya nos hemos topado con pues, uno de los problemas de este tipo de lenguajes, que el método que utilizan para paralelizar es bastante ineficiente debido a que pues, tenemos que, a fin de cuentas, lidiar con los mecanismos internos del lenguaje para hacer las evaluaciones. Entonces, como hemos visto aquí en este caso, la paralelización no funciona muy bien, así que ni modo, tendremos que ir viendo cómo se hace la evaluación elemento por elemento. Y parece paradójico, ¿no? Porque en teoría uno esperaría que si paralelizamos un algoritmo, necesariamente tiene que ir más rápido, pero no funciona así.
Oye, pero eso es o sea, Si ¿es tenemos, un problema de los lenguajes interpretados que quieren paralelizar o es un problema de la paralización en sí en general? es un problema de los lenguajes interpretados que paralizar. Una Hola, es que Python originalmente, bueno, mientras se evalúa todo esto, les voy a contar la historia. Python originalmente fue un lenguaje que se creó para ser muy rápido trabajando en una sola thread. Es decir, que Python originalmente fue un lenguaje que se creó para ser muy rápido en un solo thread. Y bueno, y creo que ya les expliqué el principio con el cual funciona Python. Tú programas cierto código, Python compila este código en bytecode y este bytecode se ejecuta en una máquina virtual. Algo así como lo que estábamos haciendo al principio del curso, que les mostré una máquina virtual para escribir programas con un compilador en PL0. Python es exactamente el mismo enfoque, o sea, le da cierto código, lo compila y se ejecuta. Es una abstracción de un procesador, tal como nosotros lo habíamos hecho en la primera parte. Ahora, eh, el- este método, pues, está pensado para tareas que se ejecutan en un solo hilo. Si tenemos más hilos, pues, como Python no puede hacer ninguna asunción acerca del orden en el que se van a ejecutar los hilos, utiliza un mecanismo que se llama el Global Interpreter Lock o el llamado HIL. Ok, básicamente este HIL es bueno, se conoce como mutex, una cerradura que te asegura que en un cierto instante de tiempo solamente hay un thread funcionando activamente. O sea, Python soporta la concurrencia, que es la concurrencia es que un programa pueda estar ejecutando varias subrutinas en, digamos, como simultáneamente, pero no paralelamente. O sea, es como que primero deja que una subrutina haga un poquito de chamba, luego se pasa a otra subrutina, hace un poco de chamba y ahí se la va llevando. Pero sigue siendo un proceso que solamente involucra un hilo de cómputo. Y el problema es, ok, esto ya está, el Global Interpreter Lock es algo que ya está metido dentro de Python. No podemos saltarnos esta limitación porque es parte del diseño del lenguaje. ¿Y qué pasa si en realidad no queremos solamente concurrencia? Que la concurrencia, pues lo único que nos da es la habilidad de tener varios procesos corriendo eh, al mismo tiempo, pero no paralelamente. Ok, ¿qué tal que sí queremos paralelizar? Bueno, Python también tiene el enfoque de que si queremos paralelizar, lo que va a hacer es que como no puede paralelizar eh, dentro de su intérprete, lo que va a hacer es que va a crear otras copias del intérprete original y cada copia va a funcionar de manera independiente, hace su chamba y le envía los resultados a el intérprete original. Es exactamente el mismo procedimiento que hace matemática, que es, tiene un kernel que es el principal y cuando tú le pides hacer un parallel table, lo que hace es que el kernel original lanza otros kernels, le pasa así todos los datos que tenía a los kernels hijos y deja que haga la chamba y cuando los kernel hijos ya terminan la chamba, se la envían al el kernel original. Python también tiene el mismo enfoque y es un enfoque que te puede causar el problema de que no te asegura
pues que la paralelización vaya a ser más rápida que la ejecución secuencial, porque en este proceso está teniendo que invertir tiempo en lanzar las copias del intérprete y además pasarle los datos relevantes a la copia del intérprete para que pueda hacer su chamba. Entonces, este es el problema principal que tenemos a la hora de tratar de paralelizar eh, programas que están escritos en un lenguaje así como interpretado, como Python. En otros lenguajes que son un poco más cercanos a la máquina, como Java o C Sharp, ya no hay ese problema porque ellos no tienen el concepto de, de un intérprete como tal. Esos lenguajes lo que hacen es que corren código compilado y optimizado sobre una máquina virtual que funciona como abstracción entre el hardware, entre el programa compilado y el procesador, pero es otra cosa diferente. Y en C++, de plano, ya no tenemos ese problema porque eh, a C++ simplemente le da igual qué es lo que estemos haciendo. O sea, tú le pides que cree un thread y lo hace sin siquiera cuestionarte. Tú puedes a lo mejor cagarlo horriblemente haciendo que un thread pues esté sobreescribiendo los datos que tiene otro thread y C te da la libertad. Entonces, pues el precio que se paga por esa libertad es que tú la puedes cagar horriblemente. Pero, pues al mismo tiempo, te asegura de que si tú paralelizas utilizando C, vas a obtener la paralelización más rápida posible, porque al mismo tiempo tú tienes el control de todo lo que está pasando. Y déjame ver, ya salieron los resultados. Pues lo voy a reproducir con este display y a ver qué suena. Ya lo escucharon. Vamos a comparar la señal original, que era de una guitarra acústica, y ahora comparemos la señal que ha sido transformada por este procedimiento. Así como que intuitivamente podemos decir, no mames, sí, ya suena como guitarra eléctrica, a pesar de que originalmente la señal era de una guitarra acústica, ya cuando lo hemos pasado por este filtro, que realmente derivamos de calcular el flujo magnético que se induce en la bobina, pues obtenemos un sonido que suena exactamente como una guitarra eléctrica. Bueno, no exactamente, pero similar, pues. Entonces, lo interesante es que aquí se puede ver que el sonido característico del instrumento, pues viene de su propia construcción y en concreto de la electrodinámica que está sucediendo entre las cuerdas y las bobinas. Y nosotros podemos modelar esto y podemos simularlo de manera que podemos crear un filtro que nos va a mostrar cómo cambia la señal al inducirse dentro de la guitarra. ¿Hasta aquí hay dudas? A mí no me quedó, la verdad, muy claro por qué X y Y fueron el mismo. Ah, ok, ok. Sí, eso es un detalle menor, porque digamos que dentro del modelo, pues tienes la libertad de mover la cuerda tanto en X y Y. Entonces, bueno, si tú ves una cuerda vibrando, nunca va a vibrar en un solo eje, por ejemplo. Nunca la cuerda va a vibrar solamente en Y o solamente en X. Entonces, realmente lo que va a estar haciendo la cuerda es a lo mejor como ir vibrando e incluso cambiando de fase. Entonces, o no tener, o sea, yo a partir del archivo de audio, pues no sé en qué dirección está vibrando la cuerda.
Entonces, como para no meterme en problemas, dije, pues simplemente tienen el mismo valor, es decir, está vibrando de manera igual en X y Y, es decir, tendría como una vibración aquí diagonal. Pero pues ya, con eso me quito del problema y obtengo el resultado. Pero es simplemente debido a que a partir de una señal acústica de una guitarra, pues yo no sé cómo se está moviendo la cuerda. Escuchamos las perturbaciones que causa la cuerda en las ondas de sonido, pero no sabemos así cómo vibra la cuerda, como tal, en qué dirección, mejor dicho. Sabemos la amplitud con la que vibra la cuerda. Pues también te quería preguntar si en una de esas variaciones sí te puede chingar tu lab. O sea, si por ejemplo tú usas C y empiezas Ajá. sin querer, digamos que sobreexplotar un núcleo, ¿te puedes llegar a chingar tu lab? No No, tengo ni idea, la verdad. no, de hecho las laptops tienen un mecanismo en el cual siempre están sensando la temperatura del procesador y si detectan que la temperatura llega hasta cierto nivel, directamente te apagan toda la computadora. Entonces nunca tienes el riesgo porque lo peor que puede pasar es que se apague. Y además, si estás utilizando solo un thread, aunque sea al 100%, la disipación térmica del procesador es tan buena que pues no afecta demasiado. Es un problema cuando ya tienes así todos los threads corriendo hacia todo lo que dan y ahí sí la disipación se vuelve un problema. Entonces, yo por ejemplo en mi computador de escritorio le tengo un disipador líquido porque cuando mando a hacer procesos multitarea con 8 threads, pues esa cosa se puede calentar bastante. Entonces ahí sí es un problema. Para hacerlo. Ok, y bueno, ya la cosa es que si ustedes ya quieren saber un poquito más acerca de, pues, qué es lo que le pasó a esta señal, o sea, por qué suena diferente, pues lo que podrían hacer es utilizar esta función que se llama periodogram, y este periodogram lo que les va a devolver es el espectro de frecuencias de la señal que ustedes le están, le dan originalmente. Por ejemplo, bueno, aquí la descripción nos dice, el periodograma lo que hace es que grafica el cuadrado de la magnitud de la transformada de Fourier discreta. Es decir, estamos viendo cuál es la transformada de Fourier de la señal que le estamos metiendo. Entonces solamente déjenme que les muestro primero este periodograma de la señal original. Eh, ok, déjenme que le cambio el plot range a all para que se vea todo. Y ahora lo podemos comparar con el de la señal inducida. Y aquí ya podemos ver un poquito más claro cuál es el cambio de frecuencias que ocurrió debido a esta transformación. Ahora, bueno, la verdad es que este periodiograma no es muy bueno porque realmente aquí en la señal tenemos que en un cierto periodo de tiempo pues no está haciendo prácticamente nada. Déjenme entonces que... Voy a agarrar la señal en los puntos que van desde 100.000 a 150.000. Es decir, voy a graficar en este intervalo para que lo que tenga aquí sea la pura onda, nada de
Y entonces voy a graficar el peridograma de esta sección. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la de abajo. De hecho, déjenme que lo voy a poner abajo todo. Ok, entonces ahora sí ya estamos viendo la señal en sí y podemos notar que lo que ha hecho la transformación que acabamos de aplicar es cambiar los valores de algunos armónicos que están en las frecuencias bajas de la señal. Entonces, también lo pueden observar desde esta perspectiva. Una cosa sería, bueno, o sea, lo pueden observar desde la perspectiva de cómo suena o de qué cambios se produce en la señal debido a la transformación. Y, ok. Bueno, sobre este tema creo que ya era todo lo que tenía que mostrarles. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Yo no. Ok. Bueno, entonces, si así no hay más dudas, nos pasamos al siguiente tema. Lo que quería ilustrarles con todo esto es... Ah, mira, aquí tengo las grafiquitas. Lo que quería ilustrarles con todo esto es cómo podemos pasar de la descripción de un problema físico por medio de ecuaciones que por ejemplo, relacionan la posición de un objeto, que en este caso es la cuerda, y el voltaje inducido en una bobina. O sea, les estoy mostrando cómo podemos partir de un modelo físico para obtener un resultado que podemos, pues, manipular dinámicamente. Es decir, o sea, tenemos un algoritmo que nos permite transformar una señal y podemos, de hecho, implementar el algoritmo. No es complicado una vez que tenemos las ecuaciones y entonces, una vez que tenemos esto, podemos obtener una señal nueva. Y para hacer todo esto, lo único que tenemos que hacer bien es simplemente cargar la señal original, definir algunos los parámetros dentro de esta ecuación y para poder evaluar estos x' y y', lo que vamos a hacer fue realizar una interpolación sobre la señal original. La interpolación nos asegura que vamos a obtener una función continua a partir de un conjunto discreto de puntos y esta señal continua ya la podemos derivar y tenemos todo lo necesario para echar a andar nuestro modelo y pues nada, ya podemos obtener la señal inducida. Es un ejemplo de cómo pueden utilizar la física para transformar una señal, obtener un resultado nuevo, o incluso a partir de esto ustedes podrían hacer su propio, ¿cómo se llama? Eh, Tienen un nombre, los programas que los músicos utilizan para transformar los sonidos que vienen de sus instrumentos y ponerle efectos especiales, pero no me acuerdo cómo se llama. Tu Ángel, ¿lo sabes? Es un sintetizador, ¿no? Pero tiene otro nombre, ¿no? Pues no, o sea, pues un generador de tonos, yo qué sé. No. O sea, cuando tú tienes
digamos, circuito que tú le das una señal y automáticamente la transforma para cambiar las propiedades del sonido. Creo que tenía un nombre. Pues no recuerdo, solo sé que pues es la caja de pedales que le ponen a las guitarras, ¿no? Mm. Pero no sé cómo se llama, pero en sí, en el fondo es un sintetizador, porque le aplicas filtros a una señal analógica, ¿no? Sí, básicamente. Ok, entonces, ¿dudas acerca de esto o ya nos podemos pasar al siguiente ejemplo físico? No, ya no. Al final, después, a ver si con calma puedo hacer algo que me gustaría, que es que tú pudieras detectar en el periodograma o filtrar las frecuencias principales para obtener las notas que están sonando. Ujú. Entonces poder convertir numéricamente a alguna canción, o sea, la señal analógica Ajá. de alguna canción, convertirla en notas y las notas convertirlas en algún sistema numérico para que las pueda la máquina aprender, digamos, ¿no? Eso O es un sea, problema súper complicado porque sí, o sea, tienes que mapear ya- ok, el problema con las señales acústicas es que tienen tantos armónicos que a la hora de que tú trates de hacer el mapeo va a haber un chingo de ruido y hay un chingo de armónicos repetidos. pero debe de haber alguna manera de filtrar No, sí, inteligentemente, pues. sí, sí, sí. De hecho, ya hay programas comerciales Claro, que te tratan de, o sea, tú les pones un archivo de audio y supuestamente te lo convierte en un archivo MIDI. Y para eso claro, tienen que interpretar cada una de las notas. Pero la verdad, los resultados suelen ser muy pobres. claro. Pero Entonces, en algún eh, momento, por ejemplo, fíjate cómo tú, ahí tú tienes un vector de armónicos en el periodograma, ¿no? ajá, Por segundo, por ejemplo, ¿no? sí. En- De hecho, para que se pueda ver un poquito mejor, déjenme que cambio. Creo que le puedo hacer algunos cambios. entonces, por ejemplo, en esa gráfica del periodograma, la puedes convertir a densidad, ¿no? A una función de distribución. Sí. Ah, ok. Ok, déjenme que cambio el escalamiento. Chinga. A ver, déjeme primero cambiar el rango el cual está graficando. Vamos a poner de 0 a 5000. A ver si lo hace. No, puta madre. Ok, vemos que si reducimos el intervalo de frecuencias que estamos aplicando aquí, vamos a tener una señal más clara. Eh, Déjame que le pongo Ah, O y abajo. ¿qué unidades te da en Decibelios, supuestamente. O ¿Mm? sea, Te da hertz, ¿no? por defecto, periodograma muestra el valor de la magnitud en decibelios. De hecho, le puedes cambiar la escala para que te lo muestre sin la escala logarítmica. Claro. Y aquí ya podrías ver súper claro cuáles son los armónicos. Ah, pues es lo que te digo. Ahí tú puedes sacar una función de distribución casi discreta, pues, ¿no? Sí, y de hecho, tú podrías, por ejemplo, calcular cuáles son los armónicos que tienen de mayor valor y entonces a partir de estos armónicos sintetizar tú
tu propia cuerda de guitarra. De hecho, ahora que lo mencionas, Tú creo que yo tenías, lo había hecho alguna vez. O sea, sí, había tratado de agarrar esos armónicos y construir una señal artificial que sonaba como una cuerda de guitarra. La verdad ya no me acuerdo dónde lo tengo, pero sí sé que lo hice. O sea, utilizando estos armónicos, tú puedes decir, ah, ok, entonces estos son los armónicos chidos, fíjate que los que le tengo que poner valor para que entonces mi sonido suene como una guitarra. Fíjate Con... que hay un problema más o sea, es diferente, pero que tendríamos que ver para el análisis del sonido primero. Ya nos estamos viendo muy feo, pero mira, igual así con los armónicos, que pudiera sacar la frecuencia de bits por minuto que tiene una pieza o una canción, ¿no? Eso depende de tu representación. No, no, claro, pues, pero digamos, o sea, tú oyes una pieza o una canción, la que sea, y tienes un pulso en la canción. Sí. Entonces, de alguna manera ese ritmo es una estructura que se repite cíclicamente. O sea, que algunas frecuencias van a estar cíclicamente pulsando, ¿no? Ujú. Estaría como que, bueno, es igual te digo, con calma, lo hago, lo saco. Que pudieras calcular cuál es el pulso de bits por minuto que tiene esa pieza que estás oyendo, ¿no? Antes de que la computadora entienda que en qué armónicos son los que están, más bien en qué tiempo va esa pieza, pues. ¿En qué tiempo qué? No te escucho. Escríbelo, porfis. Ah, eh, ya. No, eso sí es un problema complicado. Sí, ok, tienes periodos, pero primero tendrías que detectar dónde ocurren esos periodos. Es ahí donde yo veo la principal complicación. O sea, que tú en sí tienes una señal que tiene cierta cantidad de puntos, entonces tú necesitas diseñar un algoritmo que pueda encontrar a través de toda esta señal cuáles son así como los bloquecitos que son los pulsos, y una vez que los has encontrado, pues ya puedes calcular el compás. Pero, pues, yo creo que sería un tema interesante de investigación si te lo quieres aventar, porque no es un problema trivial. Al menos yo no lo veo nada trivial. Y es más, creo que hasta Ok, sí, pero ahí tienes el problema de que tienes que hacer un montón de prueba y error, mapeando con ventanas de diferente tamaño hasta que encuentres cuál es la chida. Si te soy honesto, yo ese problema en concreto lo resolvería más bien con una red neuronal artificial, donde tienes un problema ¿cómo se llama? Entrenamiento supervisado. O sea, tú le das una lista de piezas con su respectivo compás y entonces creas una arquitectura que te aprende a mapear la pieza al compás y no sé, o sea, la pieza se la das en una representación pues como de Fourier o algo así.
Yo lo resolvería, sí, pero lo que tú me estás diciendo también es un enfoque válido, solamente creo que va a haber que hacer mucho cómputo para poder tener un resultado. Y bueno, una cosa interesante sería ver si ya hay algún ¿Tú sabes si hay algo en la literatura? Ok, pues ahí sí podrías hacer una contribución. Sí, sí, sí. El motivo por el cual es que los MIDIs pues son la información más compacta posible y no hay nada de ruido y puedes entrenar redes neuronales súper fácil con los MIDIs. Pero pues, ajá, claro, pasar de la canción original a las, la señal en sí, musical. Pero, pues bueno, yo ahí sí te diría, desarrollalo, de seguro va a salir algo chido y si nadie lo ha hecho antes, pues vas a tener ahí un buen paper. Sí, ya nada más voy a introducirles el siguiente tema. Este, bueno, de aquí ya han salido bastantes problemas interesantes de los ejemplitos físicos que hemos estado viendo. Así que estaba pensando que como tarea podemos hacer una cosa. Puedo poner varios problemas y ustedes, así de lo que hemos visto, y ustedes seleccionan cuáles son los que quieren hacer dependiendo de, pues que sean de su interés. Em, O sea, por ejemplo, les voy a proponer problemas para cada uno de los temas que hemos visto, excepto el de la Fast Food Transform, pero por ejemplo, podremos hacer, les podría proponer un problema de eigenestados, de evolución de paquete gaussiano, o de ahorita de la inducción, eh, o hacer algo relacionado con la transformación de señales de audio, como propone Ángel. Eh, Ese es el tipo de problemas que tengo en mente para ponerles de tarea. Y ya que ustedes seleccionen el que más les guste y que comiencen a trabajar en ello. Ah, eh, ok. De hecho, sí, me olvidé, nunca lo chequé. Pero sí, efectivamente, nada más tienes que integrar y ver si te da uno y ya. Entonces, si tu función de onda la integras y te da todo uno, pues ya estás chido y tranquilo de que todo quedó normalizado. Y bueno, bien, lo que vamos a ver ahora es el ejemplo, pues, clásico de aplicación también de física computacional, que son las simulaciones de partículas como las que hace Huerta, que modela fluidos a través de la interacción de partículas que las está modelando como discos duros, los cuales pueden interactuar entre sí por medio de colisiones y a partir de eso puedes llegar a puedes explicar la distribución de energía que tienen las partículas dentro de un gas. Entonces, les voy a presentar mi implementación de un sistema de disco. Os voy a describir.
La idea básica es la siguiente. Tenemos un sistema que está aislado del exterior, es decir, que tenemos algo así como una caja. Esta caja está totalmente aislada del exterior, de manera que nuestro sistema va a ser completamente cerrado, o sea, no va a haber interacción energética con el exterior del sistema. Y en esta caja, supongamos que tenemos muchas particulitas. Por ejemplo, voy a dibujar una partícula acá, otra acá y otra acá. Y cada una de estas partículas tiene su propia velocidad, que vamos a denotar por un vector. Eh, Déjenme darle números o índices a las partículas. Déjenme que a esta le llamo la partícula 1, 2 y 3. Entonces esto va a ser la velocidad de 1. Aquí, por ejemplo, esta podría ir hacia acá con la velocidad v2. Podría ir con la velocidad v3. Ok. El objetivo de todo esto es modelar un gas ideal. Entonces, déjame que le pongo de título en modelado de gas ideal con sistema de discos duros. Ok, ¿y a qué me refiero con un disco duro? Bueno, con un disco duro la, es un sistema con discos duros es un sistema en el cual estas partículas van a estar haciendo, o sea, cada vez que colisionen, porque voy a copiar, y vamos a ver, a decir que esto a lo mejor es otro instante del mismo problema. Ok, y entonces vamos a suponer que pasó un poquito de tiempo, entonces las partículas se movieron. Entonces déjenme que voy a poner esta partícula por acá. Y esta de mientras déjenme borrarla. Y nada más voy a quedar con dos partículas. 1 y 2. 1 y 2. Ok. Entonces, estas partículas que acabo de poner aquí, las puse de esta manera porque están en rumbo de tener una colisión. Es decir, si nosotros esperáramos un poquito de tiempo, lo que llegaríamos a ver sería que estas partículas, con su velocidad que tienen, pues van a ir moviéndose. Por ejemplo, esta en esta dirección y esta en esta dirección. Y eventualmente llegar a que se van a intersectar, es decir, van a chocar. Y cuando choquen, déjenme mostrarles cómo va a estar el sistema justo cuando choque. Cuando choquen estas partículas, pues lo que vamos a tener es que van a estar más o menos así.
Entonces, de nuevo, esto era la partícula, la 1 y la 2. Y ahora, pasó un poquito de tiempo, las partículas chocaron y el choque que tienen estas dos partículas, que va a suceder en cierta dirección. Por ejemplo, vamos a decir que el choque sucedió entre, entre estos dos puntos. Ok, este choque va a hacer que las partículas adquieran una nueva dirección. Y entonces, pues vamos a tener que calcular cuál es la dirección de estas partículas a la hora de que se chocan y rebotan. Entonces, son discos duros porque estas partículas no se pueden traslapar. Cuando choquen van a tener una colisión totalmente elástica en la cual no van a perder energía ni ganar energía, solamente va a haber una transferencia de ambas partículas y debido a esta transferencia de energía, pues las partículas van a quedar con una nueva velocidad. Digamos que a lo mejor esta queda con una velocidad que va para acá y esta queda con una velocidad que va para acá. Y bueno, en este choque hubo una transmisión de energía entre ambas partículas y tendremos unas nuevas velocidades y con diferente magnitud. En el caso de que una partícula chocara con la pared, como por ejemplo aquí en este caso, ya en la nueva dirección sabemos que la partícula pues va a ir hasta acá y eventualmente va a chocar con la pared. Bueno, pues cuando la partícula choca con la pared, también va a haber un rebote en el cual la colisión va a ser totalmente elástica y la partícula no va a perder energía, de manera que cuando la partícula choca con las paredes, pues no está haciendo ningún tipo de interacción más que rebotar. O sea, no hay disipación de energía ni nada. Entonces, esto es en esencia la idea de un modelo de discos duros. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Sí, esto es básico y es lo que ya han visto durante sus cursos de licenciatura. Y ahora lo que les voy a mostrar es cómo simular un sistema de este tipo y cómo simularlo de manera eficiente. Aquí podríamos hacer dos, dos posibles approaches o enfoques. Digamos, a ver, ¿cuál es la traducción en español de approach? ¿Sí es como enfoque? ¿Alguien sabe? Yo sí, ¿no? Mira, escribió. Bueno, le voy a poner enfoque. Un posible enfoque sería simular, o sea, tendríamos que calcular las nuevas posiciones de cada disco duro en un intervalo de tiempo, llamémosle delta t. Es decir, o sea, estaríamos simulando el sistema avanzando cada una de las partículas así en pequeños intervalos de tiempo, así como cachanito por cachanito, hasta que llegamos a a que ambas partículas chocan, ¿no? Y entonces, dentro de este enfoque, eh, una vez que se detecta un traslape entre partículas,
entonces se cambian las direcciones de la velocidad. Es decir, o sea, dentro de este enfoque, pues vamos a estar como avanzando tantito cada una de las partículas hasta que llegamos a que se chocan o incluso se traslapan. Y cuando se traslapan, el algoritmo tendría que decir, ah, ok, ya colisionaron, pues vamos a cambiar la velocidad. Y entonces, una vez que se detecta el traslape entre partículas, se cambia la dirección de la velocidad. Y bueno, ¿alguna duda de esto? De nuevo. O sea, este enfoque consiste en simplemente como ir simulando esto pasito por pasito y ver cuándo se traslapan. Y cuando se traslapan, pues tendríamos que eh, cambiar las velocidades y de manera que no se sigan traslapando. Y esto sería el primer enfoque que podremos utilizar para pues calcular la dinámica de este sistema. Pero ahora podemos notar otra cosa. Dentro de nuestro sistema, como estamos trabajando con pues discos que se pueden describir, entonces esto quiere decir que en teoría nosotros deberíamos ser capaces de calcular si va a haber una intersección entre las trayectorias y las partículas se van a chocar. Y nosotros también deberíamos ser capaces de calcular ¿en cuánto tiempo va a suceder esa colisión? Entonces, como un segundo enfoque, para hacer más eficiente esta resolución bueno, este planteamiento del sistema, sería el siguiente. Primero, calculamos el tiempo de colisión. Vamos a llamarle, qué sé yo, T sub C. Ups. El tiempo de colisión. Avanzamos el sistema. Avanzamos el sistema hasta ese mismo tiempo de colisión. Que en este caso el tiempo de colisión sería, bueno, en esta figura correspondería a esto. Es decir, o sea, el tiempo de colisión sería como todo el intervalo de tiempo que pasó entre este estado inicial y este estado en el cual ya las partículas acaban de chocar, ¿no? Esto sería la definición del tiempo de colisión. Y una vez que avanzamos el sistema hasta ese tiempo de colisión, en ese instante se calculan las nuevas velocidades y se repite el procedimiento. O sea, una vez que ya tenemos las nuevas velocidades, podemos de nuevo calcular el tiempo de colisión entre otros dos discos del sistema y seguir haciendo el procedimiento. Entonces se calculan las nuevas velocidades y se repite el procedimiento
un número, llamémosle n, de iteraciones. Entonces, el enfoque 2 siempre nos va a dar mucho más, o sea, siempre va a ser mucho más rápido que el enfoque 1, porque el enfoque 1 es un poco ingenuo en el sentido de que va calculando así muy conservadoramente pequeños pasitos de tiempo para ver dónde ocurre la colisión y una vez que la detecta, pues ya cambia las velocidades. Mientras que el enfoque 2 es, bueno, toma en cuenta que este tiempo de colisión, dado que tenemos partículas que son discos, lo podemos calcular. Hay una expresión que nos permite hacer este. Y entonces podemos avanzar el sistema hasta ese tiempo de colisión, ignorando todos los pasos intermedios. Podemos ignorar todos los pasos intermedios porque mientras las partículas no estén colisionando con algo, su dinámica corresponde a la dinámica de un cuerpo libre que no está influenciado por ninguna fuerza. Entonces, nosotros para implementar el algoritmo, pues vamos a avanzarnos en este enfoque, el enfoque 2, que nos va a producir unos resultados pues, bastante decentes en términos de velocidad de simulación. Entonces, este es el problema que vamos a estar atacando ya para la siguiente clase. Y nada más les voy a decir, pues más o menos cómo vamos a comenzar. Ok, para comenzar, esta función que me permite inicializar el sistema. Esta función la definí de tal manera que lo único que hace es llenar unos cuantos parámetros, como por ejemplo los valores de la longitud de la caja, el diámetro de los discos duros y demás, ¿no? O sea, de manera que si yo ejecuto esto, eh, déjeme que me agarro directamente este valor que ya tenía por aquí abajo. Entonces, cuando ejecuto esta función, ya voy a tener definido todo esto, el XL, YL y el diámetro. Y una vez que ya tenemos definida esta caja donde se va a realizar la simulación, que en realidad no va a ser más que un rectángulo, graficar incluso. O sea, solo va a ser un rectángulo. Una vez que ya tenemos definido esto, podemos empezar a generar los discos dentro de esta caja. Ahora, para empezar a colocar los discos, tampoco se puede hacerlo de manera trivial, porque, chéquense el siguiente problema. Le voy a llamar la colocación de los discos. Colocación de los discos. El problema principal aquí tenemos una región finita, bidimensional, donde tenemos que colocar discos, que también ocupan un espacio. Entonces, la pregunta que tenemos que resolver es, ¿cómo podemos colocar un número arbitrario de discos de manera que no ocurra un traslape entre ellos? O sea, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el sistema con discos en posiciones aleatorias, así como simulando como si fuera pues un gas, ¿no? Donde las partículas no están arregladas de una manera específica como en un cristal, sino que tienen posiciones prácticamente aleatorias. Entonces, la pregunta es, bueno, pues ¿cómo colocamos todas estas partículas? Supongamos que yo digo, quiero poner un número igual a n igual a 100 partículas. Entonces, ¿cómo creamos
100 discos aquí de manera que no se traslapen. Este es el primer problema que tenemos que resolver para empezar a simular esta cosa. Una posible solución podría ser, ok, voy a colocar muchos puntos aleatorios y estos puntos aleatorios luego les voy a dar un cierto radio y voy a verificar si dentro de estos puntos aleatorios no hay ningún traslape. Si hay algún traslape, entonces podríamos eliminar el que fue culpable del traslape. Esto sería un enfoque. Pero de nuevo, este enfoque casi es por prueba y error. Es decir, colocas un montón de puntos y ves cuáles son los que sobreviven. Pero se te puede complicar bastante este enfoque si le estás pidiendo al sistema que te coloque un número grande de partículas, porque si tenemos un número bajo de discos, pues es fácil. O sea, la computadora dos posiciones aleatorias que satisfacen que no se traslapen los discos, pero ya cuando tenemos una cantidad muy grande, ya empieza a ser más difícil colocarlos todos de manera que no se traslapen. Entonces hay que buscar una manera más eficiente. Em, ok, entonces para colocar los discos, lo que voy a hacer aquí, bueno, lo que hice aquí para empezar a construir el estado inicial del sistema es, primero creo la región donde se colocan los discos, luego veo si hay espacio disponible en esa región para poner un disco. Si hay espacio disponible, pongo un disco y le quito esa área del disco que acabo de generar a la región original donde vamos colocando los discos. De manera que, bueno, ya nada más para mostrarles, la idea es más o menos esta. Ok, aquí tengo mi región. Voy a poner que radio sigma entre 2. Esta es la región. Y, ok, vamos a ver un ejemplo de cómo colocar un disco. Podemos colocar un disco en una posición aleatoria dentro de la región con esta funcioncita que nos da un punto aleatorio dentro de la región y podemos construir este disco con el punto aleatorio y el radio. Entonces voy a evaluar esto y ahora chéquense lo siguiente. Una vez que ya tengo el disco y la región, puedo hacer esta operación que lo que va a hacer prácticamente es quitarle el espacio a la región original del circulito del disco que acabamos de poner. Entonces, ya dentro de nuestra región original queda menos espacio para poner el disco. Y pues bueno, cuando ya que vemos que el disco sí quedó en una buena posición, pues ya podemos añadirlo a la lista de discos válidos y repetir el procedimiento una y otra vez hasta que tengamos el número deseado de discos que queremos generar. Entonces, el procedimiento básicamente consiste en ir buscando los puntos dentro de esta región en los cuales son válidos para ir poniendo discos. Entonces, una vez que ya tenemos este algoritmo, pues podemos pedirle que a lo mejor nos genere, a ver, voy a pedirle que genere 10 discos en total. Y aquí ya el algoritmo, pues,
nos da las posiciones que ha encontrado para estos discos y además le asigna una velocidad aleatoria y una masa, que en este caso va a ser constante, y ya con eso tenemos una inicialización de este sistema y podríamos incluso graficarlo, los disks, y tendríamos algo como esto, ¿no? Esto ya es, pues digamos, cómo vamos a comenzar a simular nuestro sistema. Nada más hemos colocado los discos, tenemos aquí los discos numerados y cada disco tiene una cierta velocidad que está representada por este vector aquí en rojo. Y ya lo que vamos a ver en la siguiente clase, pues va a ser cómo simular toda esta dinámica de colisiones entre discos, cómo calcular el valor del tiempo de colisión y cómo calcular las nuevas velocidades después de la colisión para entonces ya tener una simulación de cómo es que van chocando estos discos y luego una vez que tengamos esa simulación podremos calcular la energía cinética de cada partícula y sacar una distribución de energías, lo cual pues nos va a servir para comparar si nuestro modelo realmente describe un gas ideal o no está describiendo un gas ideal. Y hasta aquí, ¿dudas? ¿Neta, no hay dudas en su corazón? Yo creo que ya en la siguiente, cuando lo vean implementado y todo, ya no más dudas. Va, va, va. Por ahora solamente quédense con la idea de que es un sistema de discos duros. Acabamos de crear solamente un procedimiento para poner el estado inicial del sistema. Todavía ni siquiera lo hemos echado a andar. Solamente estamos colocando el estado inicial. Y hasta aquí nos quedamos. Y ya la siguiente clase, pues con cómo hacer la parte de la dinámica de este sistemita. Hasta aquí, ¿todo bien? Va, pues. Pues nos vemos. Ah, sí, dime. Mm, ¿No? Pregunta ahora de una vez. Ay, bueno, está bien. Te entiendo. Ah, el límite de disquitos que pones. Ok. Em, la implementación que había hecho. A ver cuántos. Ok, yo aquí, por ejemplo, había inicializado el sistema con 20 discos. Y, por ejemplo, calculaba la dinámica con... Déjame ponerle nada más 1000 iteraciones, nada más para que no se tarde demasiado. La verdad, creo que ya va siendo hora de que me ponga a programar una función que se llame Progress Next List para que pueda ver el progreso. Pero bueno, chécate. Estos son los 20 discos del sistema y lo que nos va a quedar es algo así. O sea, vamos a poder ir viendo la interacción entre los discos, entre estos 20 discos. Y bueno, se ve muy bonita la simulación y todo, pero al final de cuentas lo que nos va a importar después es la estimación de la distribución. Que ya no les quiero dar spoilers, lo vemos en la siguiente clase. Sale pues, nos vemos.